Bueno, continuamos antes de que la mente intente poner excusas. Hoy voy a continuar con la continuación del video que realicé ya hace algunas semanas de la sabiduría hiperbórea moyanoide. Este video es la sabiduría hiperbórea moyanoide parte 2. Voy a hablar acerca de los mecanismos de control, cómo funcionan, que tiene esta organización o esta entidad institucional para manipular a las personas que empiezan a adquirir conciencia, que empiezan a recordar quiénes son, a despertar en lo que es este camino espiritual. Como bien mencioné en el video anterior, la gente que recurre a esta sabiduría o que le llega esta sabiduría después de que duda de muchas cosas con respecto a la espiritualidad de comercio que nos ponen, la espiritualidad New Age, esta espiritualidad súper holística, fantasiosa, llena de mil y un prácticas energéticas y cómo analizándolo desde un punto de vista más desde la razón, desde la psicología, podemos encontrar muchas fallas en ello y cómo esta organización, esta entidad institucional que es la sabiduría hiperbórea, esta logia, esta secta, rediseña esta estructura cuando algunos de estas personas que empiezan a recordar no puedan llegar a los puntos que ellos no quieren que lleguemos. Rediseñan esta estructura para que en los puntos en los que la persona no se convenció del todo con la espiritualidad de comercio New Age, se hace una especie de actualización dentro de esta estructura para que esta persona caiga en estas influencias o en estos dogmatismos ideológicos. Es muy interesante ver también cómo es que en estas formas de pensamiento, en estas cosmovisiones o ideologías holísticas, en su gran mayoría, las personas adoptan un estilo que no les es propio en su manera de hablar, en su manera de vestir, en su manera de repetir un patrón muy habitual en la Matrix, en la vida cotidiana, que copiamos y nos sentimos únicos, nos sentimos diferentes. En este mundo es igual, no hay diferencia. Y más en la sabiduría hiperbórea, que es un peldaño más del engaño en el que nos tienen envueltos como sociedad. Entonces, si se pueden notar, si en estas organizaciones holísticas New Age tienen este lenguaje repetitivo en el que están ellos usando las mismas palabras para relacionarse con los demás. Como un ejemplo muy básico sería el temazcalero, que realmente no lo siente y yo lo siento y muchas otras personas también lo pueden sentir, que no es genuino ese trato, que llegas a un temazcal y el temazcalero porque cree que así va a ser más espiritual o va a tener una cierta ventaja sobre el terreno, se relaciona contigo como por ejemplo usando ciertas palabras tales como manito, ¿cómo estás, manito? Pásale, bienvenido, manito. Estás en la voz así como muy sedita cuando es falso y muchas veces son hasta más iracundos que una persona Matrix habitual, ordinaria.
Entonces, ese sería un ejemplo del lenguaje que se tienen cuando se está en una espiritualidad básica de comercio, y cuando se empieza uno a dar cuenta que esa espiritualidad básica de comercio es trillada y no te lleva a ningún lado, llega la sabiduría hiperbórea para que no des en el clavo en ciertas cosas que no les interesa que nosotros recordemos o despertemos y sigamos siendo copias de copias. Entonces llega esta sabiduría hiperbórea vendiéndote la idea, la premisa, como ellos dicen, y si se fijan todos van a decir premisa, hasta adoptan las mismas palabras que usa este sujeto que escribió estos libros. Ellos, como les comento, tienen un lenguaje específico y es repetitivo. Entran en esta idea del guerrero, del super guerrero que siempre está luchando contra la Matrix y que requiere ser muy carnívoro porque la New Age nos mintió y el veganismo es un mecanismo más de control. Entonces yo ya descubrí la verdad, soy un hiperbóreo que come carne. Es un ejemplo, ¿no? De cómo se relacionan ellos, no soy hiperbóreo. Este, pero sí, de alguna manera se van al otro extremo de la balanza y dicen, no, no, el engaño del veganismo es por eso que hay que comer mucha carne para tener mucha fuerza para vencer al demiurgo. El demiurgo sería el adversario, que en cierta medida tienen razón muchas cosas que dicen, pero las mezclan con otras cosas que psicológica, espiritualmente no son nada favorables ni para ellos. Entonces se van al otro extremo de la balanza. Si en este punto de la New Age son muy dulces, son muy aparentemente muy dulces, muy pasivos según ellos, muy amor y paz, muy ceritas, muy poner la otra mejilla. En este otro lado es totalmente lo contrario, es cualquier cosa, ya lo ven como un insulto, una falta de honor, porque eso es otra cosa, que muchos ni siquiera saben qué es el honor, qué significa, y nomás porque el libro lo repite en cada, no sé, cada dos, tres párrafos, ya tienen esto clavado en la mente del honor y no saben ni siquiera qué es, ni viven desde ahí, pero ya porque se leen los libros y se quieren sentir diferentes, ellos ya se compran, se portan la bandera del honor como toda buena ideología, ¿no? Entonces, ellos son personas que entran dentro de este mood de nostalgia en el cual siempre están nostálgicos, porque también esa es otra, como la espiritualidad de comercio New Age holística te vende esta idea del progreso, de la evolución, y en otras pocas palabras se va mucho al futuro, en lo que va a ser mañana. En esta sabiduría hiperbórea te la cambia totalmente y te la vende como que es el pasado, que tienes que ir al pasado, que en el pasado está el recuerdo del origen de tu ser, y hasta cierto punto puede ser verdad, pero ellos lo venden muy literal, como no, el pasado, la única sensación que tiene un guerrero hiperbóreo, te dicen, es la nostalgia, porque nomás en la nostalgia se expresa tu verdad. Es mentira, la nostalgia sigue siendo parte de la Matrix, del control, de algo tan básico en el ego cuando se está en depresión y se está en desconexión de la tierra, ¿no? Hay maleficios en los escritos de estas sabidurías y realmente no es mucho de lo que te pueden ofrecer los libros. De los 5 libros que tienen, los 5 libros te dicen lo mismo pero con otras palabras y te la venden, te marean con mil y una historias del pasado, y de alguna manera parecería que están siendo contreras con todo lo que ya está más que obvio que son las cosas, ¿no? O bueno, hasta por sentido común.
Los maleficios en los escritos, como les decía, hay maleficios en los escritos en la forma que escriben. Son ciertos mantras o ciertos códigos que conectan con estas entidades, que conectan con estas organizaciones reptilianas, draconianas. Siento yo más que nada draconianas porque realmente sí están muy pesados los libros. Como les comentaba en el video anterior, yo en una ocasión consumir un hongo, 1 gramo de un hongo, agarré este libro y el hongo se cerró, no me quiso mostrar nada. La esencia del hongo es una esencia muy noble, en el cual que si ve que tú realmente tienes compromiso, se abre y te muestra y te ayuda a evolucionar. Yo no estoy cerrado con la idea de la evolución, sin embargo también lo veo desde otro punto. Ellos sí están muy peleados con la idea de la evolución. Ellos dicen que mientras más primitivo y más carnívoro y más violento es porque así es tu espíritu y porque tu espíritu es así de guerrero, agresivo, y por eso no tienes que evolucionar, tienes que regresar a la era de las cavernas y ser así. No puedes un tonto prácticamente porque no, esta sabiduría, entre comillas, te vende la idea de que el intelectualismo es malo, que ellos sí usan mil y un términos intelectualistas, pero es para transmitir una sabiduría que nomás su sabiduría es la única e inigualable en el mundo. Entonces ellos sí se pueden dar el lujo de ser intelectuales para transmitir esa sabiduría, pero ya cualquier otra cosa que requiera el intelecto, que requiera pensar, es totalmente demiúrgico, satánico, y en otras palabras quieren que seas un ignorante para que seas fácil de manipular, influenciable directamente. Los maleficios en los escritos, hay ciertas palabras como lo sería el número 6, pero sin la S al final. Cuando lo repites así seguido, de alguna manera estás invocando, estás conectando con esta influencia que directamente no te va a dar ningún poder. Lo único que va a pasar es que vas a abrir ese portal, se te va a meter el serafín, el ángel, el reptil, el draco, va a hablar a través de ti. Parcel, este lenguaje de siseo, de códigos oscuro, va a hablar a través de ti, te va a hacer pensar que estás muy evolucionado y que, o no evolucionado, sino te va a hacer pensar como que eres poderoso y esto y lo otro, y no te va a dar nada, te va a quitar energías, te va a estar engañando, te va a estar constantemente quitando energía tanto a ti como a tus otros cuerpos, te va a estar engañando, haciéndote pensar que es parte de tu ego, que no es nada ajeno a ti, haciéndote pensar que, no, que es una energía ligerita, que es una energía equilibrada porque es oscura y es luminosa, cuando es mentira, porque quizás en nuestro rango de percepción físico nos pueden engañar y nos pueden hacer pensar que no son malos, que no son enemigos, pero si tú subes un poco más a ese rango de percepción de lo habitualmente programado, te puedes dar cuenta que es una naturaleza muy oscura y regularmente se puede percibir más con tus otros cuerpos que con tu cuerpo físico, porque están más, o en teoría tendrían que estar más despabilados o más conectados. Entonces uno de esos maleficios sería ese mantreo. Hay otros mantreos también. No sé si utilice esos mismos mantreos, esta sabiduría hiperbórea. El famoso Shazam, que es un maleficio, es brujería, es hechicería. Y tiene la huella de la organización así directamente. Para el que lo use, te cobran cuota, te quitan energía y te genera karma también. Están otros maleficios también. Está también lo que es el yantra para atraparte en la lectura, en la forma en la que está escrita la lectura, la manera en la que expresan lo que ellos quieren transmitir o influenciar. Se le conoce como yantra para que te claves en su lectura, por eso todos los que caen en sus lecturas no quieren leer otras cosas más que esos libros. También porque te venden esta idea de que no, que nomás estos libros y ya no necesitas ningún libro para despertar, ya no necesitas leer otro libro en tu vida. Si lees otro libro, no es necesario. Y
muchas veces hasta lo pueden llegar a ver mal, te dicen, no, es que tú no tienes honor, no eres fiel a, y luego todavía dicen así el nombre completo, al pontífice Luis Felipe Moyano, una devoción terrible, horrible, porque no pueden decir el Luisillo, el Felipillo, el Moyanoide, o sea, siempre tienen que tenerle así su superestandarte, así su pedestal de, no, el pontífice Luis Felipote Moyano, bueno, Luis Felipe Moyano. Otra manera en la que te hacen entrar estos reptilianos, estos dracos que se te montan a través de la espalda de la columna vertebral, a través de un implante, es la ira. Te hacen sentir mucha ira, pero curiosamente sin ansiedad. Lo que te hacen sentir poderoso a su vez, pero es un engaño dado a que ellos te venden esta idea de que si tú sientes mucha ira sin ansiedad es porque es tu espíritu, es tu voluntad, es tu poder de espíritu, y que la sociedad no entiende que hay que estar siempre enojados porque esta realidad es satánica y la materia es satánica y que hay que odiarla y hay que aberrarla, y como quien dice, deshonrar la materia, deshonrarte a ti, porque la materia sigue siendo parte de ti, aunque se haya manipulado, se haya usado así de mil y un formas para mantenernos en esta matrix ilusoria. La materia no deja de ser espiritual. Entonces, los piedras también te venden esta idea de que no, que hay que hacerse piedra, que hay que transmutarse, hacerse piedra. Ellos creen que tienen poderes o que se están transmutando nomás porque se les meten reptilianos y les generan ahí un circo para que ellos crean que están así desarrollando poderes, pero no están desarrollando nada, porque el momento en el que dejan esos libros, dejan de invocar, dejan de tener esa devoción, pum, ya se dan cuenta que no tienen ni un grado de evolución, ni un grado de conexión, y que todo lo que estuvieron haciendo es dar vueltas en círculos, es no llegar a ningún lado. Entonces los piedras, ellos se dicen, no, soy un hombre de piedra, soy una mujer de piedra, por la piedra el rayo de Lucifer, y así te venden mil y un ideas, pero no te lo pueden confirmar o no te lo pueden transmitir. Dicen, no, es que esta tecnología no se transmite así por escritos, tú nomás lo tienes que sentir. Y pues es la misma que la fe, ¿no? O sea, la Biblia te dice, no, es que son cosas que se transmiten porque lo tienes que vivir, tienes que ir al retiro, a la experiencia de Cristo, y en esto no te lo puedo contar, tú tienes que ir. Es exactamente la misma fanatismo que tienen estos hiperbóreos con otras religiones, porque la ciencia no está peleada con, la espiritualidad no está peleada con la ciencia y en el transmitir el lenguaje, la sabiduría a través de la lógica, de la razón. Y estos desgraciados sí, estos sí están peleados con eso, están de que no, la ilógica. Pero sí sus libros, sí, que 5 o 6 tomos de libros enormes, así 700, 800 páginas, con super terminologías y super estudios de cómo diseñar esa estructura para que la persona esté invocando y abriendo portales sin que se dé cuenta. Ellos sí, ¿no? Súper estudiosos, pero no, es que nomás él, porque es el pontífice Luis Felipe Moyano. Entonces, de alguna manera aquí el moyanoide sería Cristo para los hiperbóreos, de alguna manera. O sea, sería el que llegó aquí a la tierra y bajó el conocimiento, el que se sacrificó por la humanidad. Es el mismo choro de la religión, pero actualizado muchas veces. Si primero se actualizó a la New Age, a la Holistic Dreams, al mundo del comercio espiritual, ahora se actualizó 1000 veces más al mundo de la hiperbórea moyanoide. Entonces son las piedras, ¿no? Ellos se hacen como que no, yo sí soy un hombre de piedra. Y dicen, no, es que lo digo sin ego, pero soy Dios, soy más que Dios. Y lo dicen sin ego. Entonces está el mundo de los espejos. Otra cosa que pasa mucho cuando las personas entran en esta influencia oscura, entran más en la dualidad, y cuando ellos creen que se están liberando y se están unificando, se están metiendo, se están fragmentando todavía más, se están metiendo cada vez más en la dualidad.
Este sería el mundo de los espejos, porque se refleja incluso en los horarios en los cuales las entidades ponen ese horario para que tú puedas ver ese horario cuando pases por ciertas actividades y casualmente voltees y veas, pum, 10:01 o un ejemplo, ¿no? O sea, el 10 y el 01, que es un 10 volteado. Entonces, en sincronía es desincronía, o sea, es con Cronos. Esta falsa sincronía te condiciona más, te limita más, te bloquea más, te fragmenta, te fracciona, no te hace fluir con tu espíritu, con la conexión con la tierra, con el entorno, con tus chakras. Directamente te bloquea los chakras, te mantiene en el tercer chakra y de ahí ya no subes al cuarto chakra. Es por eso que no son empáticos, es por eso que son fríos. Pero esta sabiduría les vende esta idea de que no, sí, yo soy frío porque así es mi espíritu y porque yo ya me salí del engaño, cuando están todavía más fragmentados, están más en la dualidad y están atrapados en los tres chakras bajos. Entonces es por eso que son fríos, pero no por el aspecto de que son templados o porque son neutrales, sino porque están con los chakras bloqueados. Entonces hay algo muy común que ellos se repiten como loros, es que siempre están diciendo que todos son débiles, que todos son patéticos, cuando ellos se alteran por cualquier cosa, sí, por cualquier cosa, siempre están proyectándose. Entonces, de alguna manera, ellos se creen muy espirituales, pero están atrapados en la obsesión, porque nomás están hablando de eso, no pueden hablar de otra cosa. Alguien quiere hablar de otra cosa y ellos directamente hacen lo posible como para que se hable de ese tema, y luego dicen que no, que ellos ya están súper iluminados, súper trascendidos, porque ellos ya comprenden esto y los demás no, y te miran así por debajo del hombro. Entonces es muy curioso también todo esto que les comento, porque ellos no lo ven, ellos no se dan cuenta de todo esto que ya tenemos bien comprendido con respecto a la psicología, con lo que es la obsesión. Alguien que es obsesivo siempre quiere estar hablando de lo mismo. Alguien que es obsesivo y pues también, ¿no?, que tiene daños cerebrales. O sea, esta sabiduría genera muchos daños cognitivos, demasiados daños cognitivos. Es eso, te hace entrar en esta déficit de obsesión en el cual quieres que los otros piensen como tú, típico de toda ideología. Eres vegano, quieres que todos coman vegano. Eres homosexual, quieres que todos sean homosexuales. Eres hiperbóreo, quieres que todos sean hiperbóreos y que todos odien a todo y todo y a todos. Entonces el reptil se hace pasar por sus egos, como bien les comenté. Te hace pensar que esa ira sin ansiedad eres tú, que es tu espíritu, cuando directamente pues, es un arconte, no es un Draco que te conecta un implante en la columna vertebral y se te monta encima, te bloquea los chakras del tercer chakra, ya no subes al cuarto chakra, es por eso que ya no eres empático y es por eso que estás cooptado, estás repitiendo siempre lo mismo como loro, en las mismas palabras e incluso el mismo discurso e incluso con el mismo énfasis. Si se pueden fijar, estas personas siempre usan el mismo énfasis. Por ejemplo, el caballeresco del espíritu que trajo del rayo divino, de la piedra de Lucifer, de la sagrada Virgen Dagarta, que nos bendijo con el soplo de así, directamente, o sea, hacen hasta como que el énfasis teatral, o sea, están jugando en un teatro, como todos estamos jugando en un teatro.
Este teatro de la hiperbórea es un teatro más sofisticado que el de la New Age Holistic Dreams, que el mercado del comercio espiritual que nos montan, que nos venden, que se ve más en las redes, en las personas que están involucradas en estos círculos, ¿no? De la New Age, que dicen, no, no, es que tú decidiste venir aquí porque es una escuela y vienes aquí a jugar y a aprender y a desarrollarte y quizás sí, o sea, vienes aquí, claro, ¿no? O sea, pero no tiene nada que ver con eso, con la Matrix, o sea, uno se desarrolla, se evoluciona independientemente de lo que se creó en la Matrix, de lo que se condensó en la Matrix, de la materia que se hizo más densa. Claro que se sacan ciertas cosillas que sí son ciertas, ¿no? En esta sabiduría, como la materia con la caída de Lemuria, los Atlantes, la materia se fue haciendo más sólida, de ahí se fueron implementando más sistemas, y de estos sistemas se fueron reflejando y se fue adaptando así el humano en sociedad hacia esos sistemas, y también como los animales y las plantas se fueron también modificando genéticamente y se fueron adaptando a un sistema sintético. Claro que es verdad, ¿no? El control, yo no niego el control, y tampoco estoy de acuerdo con la New Age Holistic Dreams que te dice que vienes aquí porque tu espíritu le nació venir aquí, porque él decide, y él decide. Si él decidió cuándo entrar, él decide cuándo irse. Eso es mentira. Yo estoy hasta cierto punto de acuerdo con eso, pero tampoco estoy tan de acuerdo con la hiperbórea, porque nomás te hace estar siempre enojado, no hay soluciones, te quedas estancado, realmente no ayudas ni a ti ni a nadie, porque como lo mencioné, se puede ver, se puede comprobar cómo están trabados en su tercer chakra, y su tercer chakra no suben. Y curiosamente, cómo esta sabiduría te vende esta idea de que no, 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 es que hay que ser hombre, no hay que ser homosexual, y que los homosexuales son malos y son débiles, y eso es demiúrgico. Y te dicen, no, es que cortaron la runa odal. No, de que no, que modificaron la runa odal. Más bien ellos cortaron la runa odal, pero ellos te dicen, no, es que la modificaron, tiene que tener alas y así, y una flecha arriba, su simbolismo de su secta, ¿no? Y cuando yo lo he visto, y también otros lo han visto, como cuando conectas y se les cae el velo, puedes ver estos simbolismos que tantos te venden en sus fundamentos hiperbóreos, estos símbolos de la odal con sus alas, y así varios simbolismos como con más alas, como esa alteración de la runa odal, que es así simple, sencilla, hermosa, divina, sagrada, al ponerle esas cosas, tenían estos mismos patrones, tenían estos mismos colores de las banderas de la comunidad LGBTista, los mismos colores tanto del transensualismo como del homosensualismo como del bisexualismo, todos así diferentes. Unos símbolos tenían los colores de una bandera y otros tenían de otra bandera, y así había toda una gama, y ellos te venden la idea de que no, no, es que eso es depravación, eso es demiúrgico, cuando su sabiduría hiperbórea y sus simbolismos directamente son demiúrgicos, son sucios, son depravados. O sea, nomás que ellos te venden la idea de que ellos son puros. Es como la Kundalini, y arriba está la esvástica y está el águila hitlerista. De alguna manera están mezclados sus simbolismos con lo que son el cubo de Metatron, o el hexagrama de los judíos, los sionistas, con sus vórtices, sus esvásticas, sus simbolismos están mezclados, pero ellos te venden la idea que no, que son estos y son así, pero realmente cuando tú ves dentro de la organización que escribió este sujeto moyanoide, puedes darte cuenta que son lo mismo, nomás que muestra al público una partecita para que te pierdas en este extremo de la balanza, cuando realmente son igual de desequilibradores que los New Age Holistic Dreams, que son de alguna manera lo mismo, pero diferente. Sigue estando dentro de la dualidad, y muchas veces la Matrix, el mecanismo que tiene la Matrix para controlarte, para doblegarte, es
¿No te gustó el sistema de control? Ah, ok, te hago pensar que te estás liberando, pero te diseño un sistema de control todavía más pesado en el cual te es más difícil liberarte y te es más difícil darte cuenta de que estás todavía más encadenado, como lo sería una institución académica. ¿No te gustó nuestro control? ¿No te gustó nuestra cárcel? Ah, bueno, entonces te hacemos una cárcel más pesada todavía con el reiki, con, con todo esto de los masajes energéticos, eh, no lo sé, de todas estas terapias holísticas, Holistic Dreams New Age, te las hacen todavía más pesada, te condicionan más, te generan más karma, más limitantes. Ah, ¿no te gustó ser ingeniero? ¿No te gustó ser abogado? ¿No te gustó ser, no sé, licenciado o algo por el estilo? ¿No te gustó nuestra cárcel? Ahora no. Y según tú te estás haciendo libre cuando estás atendiendo a 1001 pacientes muy enfermos y te vuelven más enfermos que ellos y toda tu vida se limita a eso, a estar atendiendo personas enfermas que van a llegar después de unas semanas todavía más enfermas y todo tu trabajo va a ser una mentada de madre, va a ser una falta de respeto. Entonces está este control del sistema académico, de la entidad académica institucional, y luego está este otro control de la New Age Holistic Dreams que te dice, no, es que yo ya uso cuarzos y así, cuando directamente, ¡pum!, más condición, más condición, más condición. Entonces, porque también te limita más, parece que no, yo soy mi propio empleado y yo me salí de ese molde de trabajar 8 horas, cuando estás trabajando más horas y estás ganando muchísimo menos dinero que una persona que es un ingeniero o es un licenciado, pero según tú ya muy libre porque eres un temascalero que estás en el servicio y ayudas a gente que después que no se ayuda a sí misma y que nunca se va a ayudar a sí misma porque así no funciona. Pero nos venden nomás así unas pizquitas de cómo manejar la energía y esas pizquitas se nos terminan quitando y nos terminan quitando todavía mucho más por rebelarnos al sistema y no querer estar dentro de su cárcel de abogado, de ingeniero, de licenciado. Y dicen, ¿no te gustó? ¿Ya te diste cuenta que es peor esto que la Matrix común, ordinaria? ¿No te gustó ser New Age Holistic Dreams? Mira, pues mira, traemos esta estructura, esta organización hiperbórea moyanoide, que es todavía más pesada, te condiciona más, y ahora sí, ya no vas a generar ni siquiera los centavos que generabas haciendo terapias holísticas. Ahora vas a directamente ser un rezagado social que nomás se va a estar quejando de todo, siempre va a estar enojado y lo van a mantener toda su vida, si bien le va, porque no va a poder hacer nada, porque va a estar siempre peleado con todo, con la materia, y siempre va a estar en conflicto, porque se va a quedar atorado en los tres chakras bajos y no va a poder ni siquiera generar relaciones significativas. Entonces, si no te gustó la cárcel de la hiperbórea es todavía más condicionante que alguien que está dentro de una profesión académica como lo sería un ingeniero, un licenciado o cosas por el estilo. Entonces, tenemos también lo que les comentaba del reptil se hace pasar por sus egos, sin empatía, se ríen mucho de las desgracias de los demás y ellos lo ven como que es el carisma de Lucifer, que se lo toma todo así bien ligero, cuando directamente se están burlando de los otros y de sus sí, vaya, ¿no? De su desconocimiento y no solamente te hacen pensar, te hacen sentir que es así, te hacen sentir que realmente es una gracia luciférica y esto y lo otro, pero después de eso, que dura muy poco, directamente es muy sutil este ego, pero sí te hace sentir superior a los otros de una manera muy, hasta cierto punto, cruel, realmente. Eh, Explican su secta con las mismas palabras que su líder sectario, como repetidoras sin libre albedrío, sin cuestionamiento.
Dicen que tienen mucha voluntad, pero no hacen nada más que fingir que son guerreros y generan discusiones sin sentidos. Como lo decía, como te atoran en los 3 chakras bajos, generas muchas disfunciones cognitivas y a su vez estás siempre obsesivo, siempre queriendo hablar de lo mismo. Y si las otras personas no piensan lo mismo que tú, generas discusiones. Entonces no es cierto que es un sabio que se queda chitón, se queda callado y sabe en qué círculos decir ciertas cosas y en qué círculos decir otras cosas. Este no, este directamente quiere que todos piensen igual. De alguna manera es como el cristiano que está tocando de puerta en puerta para que todos piensen igual que él. Es exactamente lo mismo, pero diferente. Este es un poco más agresivo. Entonces, de alguna manera, es todavía más condicionante que las religiones, incluso también. No solamente que las instituciones académicas, también que las religiones es más pesado el control, es más condicionante. Te hacen creer que ya no es necesario y que es pérdida de tiempo leer otros libros que no sean de su secta, y que si lo haces no tienes honor y eres un dormido. Como les explicaba anteriormente, son iracundos pero dramáticos como lo sería su líder Lucifer, y directamente sí, esa Lucifer es la herida, ¿no? O sea, la caída del espíritu. Y ellos te hacen pensar, no, que Lucifer es el que tenía la razón, cuando Lucifer y Satanás, el demiurgo, pues realmente son dos partes de lo mismo, ¿no? O sea, el desbalance. Te hacen creer que ya no es necesario y que es pérdida de tiempo leer otros libros que no sean de sus sectas, y que si lo haces no tienes honor y eres como esto ya lo leí y sí, directamente, es muy cierto esto que les estoy comentando. Sus libros repiten mucho lo mismo, son 80% paja. Como les comentaba, en todos sus libros repiten exactamente lo mismo, pero con otras palabras, y de repente te dicen, te sueltan ahí una que otra data que sí es verdad, que sí despierta, pero está ahí amañada, modificada, nomás para que sigas leyendo y sigas creyendo que estás descubriendo el hilo negro, cuando realmente ellos creen que tienen algo que muy pocos les llega, cuando estos libros los venden en Amazon o los puedes descargar gratis en PDF. Siempre tratan de convencerte, como toda buena secta, para que te vuelvas uno de ellos. No se está hablando del tema ni nada relacionado y siempre tienen que salir con sus cosas y hablar cuando nadie les pregunta. Y bueno, hasta aquí el tema de hoy. Bueno, también otra cosa aquí dice, si tan seguros de sus cosas, ¿por qué la necesidad de marcar un punto? Y eso es muy cierto. Si tú estás muy seguro de lo que tú comprendes y de lo que tú has experimentado, porque lo has visto y lo has comprobado muchas veces y has visto que funciona y no te has clavado en hacer las cosas solo de una misma manera, que eso es locura, entonces desde esa sabiduría no tendrías por qué tener la necesidad de marcar un punto, no tendrías por qué tener esa necesidad de que los otros confirmen lo que estás diciendo, de que los otros crean lo que tú estás diciendo. No tienes la necesidad de que los demás compartan tu punto de vista o tu cosmovisión. No tienen manera de comprobar nada. Como bien les comentaba también, no tienen ninguna manera de comprobar nada porque están peleados con la lógica, con la razón, cuando no se dan cuenta que todos estos libros del Moyanoide, o sea, directamente él estudió un chorro para poder controlarlos, para poder generar estas estructuras y controlar sus mentes, porque no era ningún tonto. Yo estoy de acuerdo con eso. El Moyanoide no era ningún tonto para poder hacer esa estructura del libro que hizo, en su forma de escribir, en sus escritos, esa estructura en sus escritos, y hacerlo de esa manera tan precisa y tan meticulosa, tan calculada, tan fría directamente. Es muy lógico, y entonces es muy ego también. Otra cosa que te dicen mucho, no, es que ve al corazón y el corazón, no el chakra corazón. Cuando directamente es muy raro porque te dicen que vas al corazón, pero todo lo que sea esté relacionado con el amor, con lo positivo, con lo beneficioso, con el servicio es satánico y es malo.
Pero lo que sí es violencia, es agresión, es destrucción. Ah, no, eso es virtuoso, eso es digno, eso es del espíritu. Porque el espíritu, a ver, rechaza todo esto. Cuando el espíritu es muy neutro, realmente no le importa esto. Claro que no le gusta estar aquí condicionado, limitado por un cuerpo físico y por una mente, un tiempo, un espacio, pero no está en el ego, no está en esto de que, ah, no, sí, el drama, la venganza, la frialdad, el orgullo. O sea, no, el espíritu va más allá de todo eso, de las emociones, pero ellos te dicen que no, es que nomás la emoción válida del espíritu es la nostalgia, cuando directamente la nostalgia es lo que menos tiene el espíritu nunca se estanca, siempre está en constante renovación. Es la toroide original, es el flujo de energía que se, que se, que se ayuda, que se ayuda en sus dos polaridades, femenino y masculino, y se están constantemente generando, ciclando. O sea, va más allá de eso también el espíritu, el sexo, pues son energías. Sin embargo, no es como ellos lo dicen, que desde la nostalgia, porque la nostalgia es algo tan bajo que solamente está cuando estás en el primer chakra, que tienes miedo. Eso es la nostalgia, es tristeza. No es que ellos te lo venden, no, es que la nostalgia, la psicología está mal y te dice que la nostalgia esto y lo otro, pero no es cierto. La nostalgia es tristeza, la nostalgia es que estás atrapado en el pasado, como bien les mencioné. Está diseñado esta secta para que estés atrapado literalmente en el pasado, que no vayas más allá. Claro que si vas nomás más allá, pues te vas nomás al futuro y estás en ansiedad y tampoco estás en equilibrio. El asunto es que tengas tanto la lección, las enseñanzas del pasado, como las del futuro, y estés en el centro.